Testimonio real. Hermanos, lo que sigue a continuación es real. Yo lo viví y aún vivo y sufro las consecuencias de ese mal paso que un día di. Este es mi propio testimonio de vida, siendo yo mismo el protagonista de él, lo que garantiza su veracidad ya que proviene directamente de mi experiencia personal. No lo investigué ni me lo contaron, yo mismo lo viví. Desde muy niño, tuve cierta inclinación hacia las cosas ocultas, el misterio y lo espiritual. Me inquietaba mucho todo lo relacionado con lo que quizás no se puede percibir con la materia. La muerte de mi padre. A la edad de 4 años, perdí a mi padre a causa de un infarto. Fue precisamente ese día cuando viví mi primera experiencia relacionada con lo que les vengo a contar. Recuerdo claramente la madrugada del 25 de marzo de 1991, cuando de repente abrí mis ojos y vi a mi papá al pie de mi cuna. Mirándome, me sonrió, me dio un beso en la frente y se fue. Unas horas más tarde, llegó la noticia de que papá se encontraba hospitalizado en la ciudad de Barranquilla. Mi madre se dispuso a alistarse para dirigirse hacia el centro médico. En ese momento le dije: «Mami, papi estuvo aquí ahora mismo, me dio un beso en la frente y se fue». Mi madre se quedó muda y entendió en su corazón que algo grave había pasado con mi papá, ya que no le cuadraban las horas. Yo decía que lo acababa de ver y la noticia llegó diciendo que ya estaba hospitalizado en Barranquilla, a más de 1 hora y 45 minutos de distancia del pueblo. Mi madre comprendió de inmediato que esto no se trataba de una visita al médico por un resfriado o algún malestar leve. Ella presintió que lo que le estaba pasando a mi papá era algo mucho más grave. Mientras se duchaba para irse, vivió una experiencia similar con él, lo que confirmó lo que su corazón le venía diciendo, que papá ya no estaba con nosotros en este mundo. En el baño, mi madre sintió una presencia detrás de ella y como si alguien pusiera sus manos en su espalda. Al mismo tiempo, escuchó ruidos en la cocina como si se estuvieran cayendo cosas. Inmediatamente, un escalofrío recorrió su cuerpo y un miedo se apoderó de ella, dejándole un sentimiento de vacío en su corazón. El contexto del suceso. Mi papá solía salir a trabajar muy temprano, ya que su lugar de trabajo quedaba lejos de nuestra casa, en la ciudad de Barranquilla. Nosotros vivíamos en Baranoa, un pueblo conocido como el corazón alegre del Atlántico. Para entender mejor lo que sucedió, les daré algunos detalles. Mi papá salió de casa muy temprano para ir a trabajar. Me dio un beso en la frente como de costumbre, pero yo estaba dormido y no lo vi ni lo sentí. Unas horas más tarde, llegó la noticia de que papá estaba hospitalizado en Barranquilla. Minutos antes de que llegara esta noticia, fue cuando yo lo vi al pie de mi cuna, me dio un beso y se fue. Lo extraño es que cuando yo lo vi, mi papá ya estaba hospitalizado en Barranquilla. ¿Cómo fue posible que yo lo viera frente a mi cuna, en mi casa, en mi pueblo, si ya estaba en otro lugar? En ese momento, mi papá ya había fallecido. Quizá Dios le permitió venir a despedirse de su familia y así pude verlo por última vez. La atracción por lo espiritual. A la edad de 6 o 7 años, comencé a sentir una fuerte atracción por lo espiritual y lo celestial. Quería experimentar y vivir el misterio del reino en el sitio adecuado, la Santa Madre Iglesia Católica. Con mis hermanos, primos y vecinos, jugábamos a las procesiones, a celebrar la Eucaristía y a venerar las imágenes de los ángeles y los santos. Esto me llamaba mucho la atención y me seducía el misterio de lo espiritual, la comunión con lo celestial y la religión como vínculo entre el hombre y la divinidad suprema, Dios. La influencia familiar. Sin embargo, también tenía familiares cercanos que practicaban la comunicación con los muertos, hacían rezos, tenían secretos y conjuros. Aunque mi familia era católica por tradición, no era practicante, pero sí muy creyente y practicante de cosas relacionadas con el más allá. La iniciación en las prácticas esotéricas. Con el paso de los años, comencé a presenciar
consultas y prácticas con el supuesto espíritu del Dr. José Gregorio Hernández. Ahora sé que esos son demonios o espíritus inicuos que Satanás usa para engañarnos. Participé en baños, ritos y prácticas para la salud, prosperidad, adivinación, etc. Esto me cautivó mucho y centré toda mi atención en conocer más acerca de esto, profundizar y experimentar tales cosas. La profundización en las ciencias ocultas. Hermanos, una cosa lleva a la otra. Llegaron a mi vida imágenes de santería, oraciones y ritos. Una vecina me dio el libro satánico de San Cipriano el Mago, Tesoro del Hechicero, y otros libros de magia negra. A medida que avanzaba en edad, también lo hacía en estas prácticas. Caía más profundo y avanzaba con pasos firmes y rápidos en el conocimiento y la práctica de las ciencias ocultas, como el espiritismo, el ocultismo, la astrología, la parapsicología, los viajes astrales, el esoterismo, el budismo y otras cosas más relacionadas con la nueva era. La desviación de la verdad. Tristemente, mi mirada se extravió de la verdad. Me desvié de mi objetivo espiritual y celestial, que era caminar con la iglesia peregrina y cumplir mi sueño de niño de ser sacerdote del Dios Altísimo. La ignorancia y el desconocimiento de la sana doctrina de la Iglesia Católica me llevaron a mezclar todo esto. Era fiel devoto de la Virgen del Carmen y al mismo tiempo profundizaba en las ciencias ocultas. La realidad de la confusión. Durante estas prácticas demoníacas, me di cuenta de que los brujos van a misa y piden permiso y guía a Dios antes de iniciar cualquier rito o trabajo. También es común ver a católicos visitando a los brujos. Esta es una triste realidad que ocurre porque hay católicos poco formados en la fe y que desconocen la sana doctrina, lo que los hace vulnerables a engaños y confusiones. La presencia de símbolos católicos en la brujería. En los lugares donde se practican estas cosas, como consultorios o altares, es común encontrar imágenes católicas como la de San Miguel Arcángel, algunos santos católicos, la Santísima Virgen María, crucifijos y hasta la Biblia. Sin embargo, esto no debe engañarnos. A diario vemos publicidad en las redes sociales, volantes en las calles y otros medios que promocionan servicios de lectura del tarot, lectura del tabaco, del café, adivinación, trabajos para la salud, la prosperidad y el amor, entre otros. La ignorancia y el engaño. El católico ignorante puede creer que estas prácticas no son malas, simplemente porque ve imágenes católicas y escucha el nombre de Dios en sus rezos. También puede creer que son efectivas debido a testimonios de personas que afirman haber sido ayudadas. Sin embargo, es importante recordar que Satanás es el padre de la mentira y que su objetivo es destruir y matar. No debemos dejarnos engañar por apariencias o testimonios, sino buscar la verdad y la sana doctrina. Un nuevo capítulo en mi vida. Por cosas de la vida, cambiamos de casa y de barrio. Resulta que cerca de nuestra nueva residencia había una familia muy creyente en prácticas esotéricas y algunos de sus miembros eran practicantes de santería y de gnosis. Como dice el dicho, Dios los hace y el diablo los junta. Me uní a ese grupo de personas que practicaban la santería, la gnosis y todo tipo de magia y prácticas de ocultismo. Era como encontrar la cereza del pastel. Había encontrado con quién profundizar, conocer, aprender, practicar y formarme mucho más en esto. La iniciación en la práctica. Transcurrían los años y yo seguía mi vida de adolescente, al servicio total de Satanás, dejando de lado mis estudios académicos y perdiendo la posibilidad de disfrutar esa bella etapa de mi vida. Para convertirme en un practicante reconocido, debía someterme a una serie de rituales y pruebas. El primer paso fue un baño de limpieza con plantas amargas y químicos fuertes, seguido de 2 baños dulces con plantas y esencias específicas. Los baños rituales.
El baño de limpieza incluía plantas como anamú, escoba amarga, ruda y pimienta voladora, así como químicos fuertes como creolina y amoníaco. El primer baño dulce incluía plantas como salvia, romero, rosas rojas y blancas, canela y manzanilla. El segundo baño dulce incluía agua florida, abrecaminos y otras esencias preparadas. Las velaciones y las pruebas. Más tarde, seguíamos con las velaciones, que serían 7, una por semana. Se trataba de poner mi cuerpo en el suelo, acostado rodeado de velas de colores, cada color según representaba un santo, un hermano o un espíritu con el que yo trabajaría y debía consagrarme. De esta forma, mi cuerpo fue pasado por el fuego. Ojo a esta frase, porque más adelante lo entenderán. Las pruebas fundamentales. Luego de cumplir con el rito de las velaciones para abrir la materia y poder invocar a los espíritus, pasamos a realizar 3 pruebas fundamentales en esta preparación. La primera prueba consistía en ir al mar a las 12 de la noche, entrar hasta donde el agua me llegara por la cintura o un poco más arriba, y fumar un tabaco preparado o rezado por el espíritu que acompañaba mi proceso de formación en ese momento. La idea era no dejar que las olas mojaran el tabaco mientras lo fumaba hasta finalizarlo. Esta prueba estaba relacionada con las 7 potencias africanas y Yemayá, la diosa orisha del mar. La segunda prueba era caminar a las 12 del mediodía, descalzo, sin camisa, en bermuda, en completo silencio y concentración. Debía caminar cierta cantidad de cuadras o calles sin mirar para ningún lado, siempre con la vista al frente, y no podía hablar ni saludar a nadie. Esta prueba estaba relacionada con las ánimas en pena o ánimas solas. La tercera prueba fue un poco más difícil. Se suponía que iba a trabajar o crear un vínculo con los espíritus, con los muertos, y por esa razón no debía tenerle miedo alguno. Esta prueba se realizó en el mes de febrero, en épocas de carnavales, en el centro del cementerio de mi pueblo, a las 12 de la noche. Me encontraba solo, desnudo, con una vela y 3 tabacos preparados. La idea era fumarme los 3 tabacos mientras decía unas oraciones, las cuales no puedo decir por aquello de que lo que está quieto se deja quieto. Debía mantener la vela encendida frente a mí, sin dejarla apagar por ningún motivo y en ningún instante. La realización de la prueba. Creo que tenía 14 o 15 años cuando realicé esta prueba, aunque no recuerdo con exactitud. Después de terminar la prueba, estando ahí por un largo tiempo, solo y desnudo en el centro del cementerio, debía buscar una tumba y ver el nombre completo de la persona sepultada. Luego, debía darle las gracias por permitirme hacer la prueba en ese lugar. Después debía salir del cementerio caminando desnudo con la vista al frente, brazos bajos y buscando la salida principal. Una vez afuera, podía vestirme y dar por finalizada la prueba. El miedo y la huida. Ya todo terminado, me dirigí hacia la salida del cementerio. De repente sentí un momento de mucho miedo, un vacío en mi alma, dolor en mi corazón y ganas de llorar. Quizás fue porque mi padre estaba sepultado allí, pero no lo sé con certeza. Sentí escalofríos en todo mi cuerpo, como si alguien me estuviera mirando, y percibí una presencia detrás de mí. Apresuré el paso y de pronto escuché un silbido que reconocí inmediatamente. Era el silbido característico de un espíritu conocido como la bruja Emma. Sentí tanto miedo que apreté el paso, casi corriendo, pero no quería echar a perder la prueba. El miedo me invadió y me lancé hacia afuera del cementerio sin pensar en las consecuencias. Solo quería salir de allí y terminar con todo esto. Después de la prueba, ya afuera del cementerio, me repuse, me coloqué la ropa y me fui a la casa donde me estaba quedando por esos días. Había dejado mi pueblo unos meses atrás y esta casa era temporal. En la habitación de mi amigo donde yo me iba a quedar a dormir, había un altar pequeño donde se practicaban todos estos ritos. Llegué a casa, me sentía cansado, con pesadez en el cuerpo y escalofríos.
Me acosté de inmediato y me quedé profundamente dormido. Un evento extraño. Más tarde, mi amigo llegó a casa después de estar con su novia o en una fiesta, no recuerdo bien. Entró a la habitación para acostarse a dormir y me despertó para ofrecerme algo de comer que había traído. Pero algo extraño pasó en ese momento. Al día siguiente, mi amigo me contó que cuando me despertó para darme de comer, le respondí con una voz demoníaca. Me dijo que sintió tanto miedo que prefirió irse a dormir a otra parte. Después de la prueba. Al día siguiente de la prueba, en horas de la tarde, debía viajar a la ciudad donde me encontraba radicado con mi familia. En esa ciudad estaba el altar mayor y vivía la persona que estaba a cargo de mi formación y preparación. Cuando me vio, me invitó a pasar inmediatamente al altar y se dispuso a hacer las invocaciones para ver cómo habían terminado las pruebas y qué más había que hacer. Debía hablar con mi padre espiritual, el negro Macario, de la corte chamarrera, acerca de este tema. La invocación. Al hacer la invocación, bajó primero no el negro Macario, sino el espíritu de la bruja Emma. Ella se burlaba de mí a carcajadas y me decía: temblabas como un cobarde cuando te silbé en el cementerio, y continuaba con su risa y su silbido. Me sorprendí mucho porque no había comentado con nadie lo que me había pasado en el cementerio. Comprendí que ella era la que me había silbado. La experiencia con los espíritus. Durante todo este tiempo, desde mi niñez hasta mi adolescencia, participé en ritos directos con la muerte, desenterrando tesoros o huacas, trabajando en todo lo que relacionaba a esta práctica espiritual satánica: magia blanca, magia negra, magia verde, roja, entre otras. Un par de años más tarde, comencé a consagrarme para trabajar con el Ekeko, el gnomo de la prosperidad y la abundancia. Esto fue porque por mi estatura, a esa edad, era mejor invocar espíritus pequeños que el espíritu de un indio grande y fuerte o de un vikingo que son toscos y grandes, y eso podía reventarme la materia. Un encuentro con la realidad. La Biblia condena todas estas cosas, pero yo no lo sabía. Por ignorancia, estaba corriendo el riesgo de perder mi alma, de condenarla al castigo eterno. Fue hasta mis 16 o 17 años de edad que tuve mi primer encuentro con la realidad, cuando un amigo que sabía lo que yo hacía me mostró en las Santas Escrituras lo que dice Deuteronomio 18, del 10 al 12. La cita bíblica dice: no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Un instrumento de Dios. Mi amigo Alberto, un joven testigo de Jehová que estudiaba la Biblia todos los días sentado junto a la ventana de su casa, fue el instrumento que Dios utilizó para rescatar mi alma. Siempre ha habido una presencia de Dios en mi corazón, pero por desconocimiento estaba haciendo cosas contrarias a Él. Amaba lo que Él aborrece. Después de leer esas palabras, fue tan impactante que se quedaron resonando en mi cabeza todo el día. Decidí cortar con todo, pero solo a medias. Un camino de búsqueda. No profundicé en las Santas Escrituras para encontrar la verdad y caminar en la sana doctrina. En su lugar, terminé en el protestantismo, pasé por los testigos de Jehová, los mormones, evangélicos, etc. No sé qué era peor, si lo que practicaba antes o como estaba ahora caminando dentro de sectas protestantes. Esto me llevó a renunciar a mi devoción a la Virgen del Carmen, que tenía desde niño, destruí su imagen y con ella las imágenes de santería que yo tenía. Un cambio radical. Quemé algunas cosas, enterré otras y tiré algunas al riachuelo. Fui valiente y tomé la decisión de apartarme de esa casa donde aprendí todo esto.
Corté el vínculo que tenía con aquellas personas donde estaba el altar mayor. Repito, fue tan impactante lo que leí en la Biblia que ese mismo día tomé la decisión de decir no más a todo esto. Desde allí comenzaron las represalias del enemigo. Se me vino con todo odio. Con el pasar de los días, traté de llevar una vida normal, una vida sana espiritualmente, buscando al Señor con mucho hambre y sed de Él, pero errado siempre por desconocimiento de la sana doctrina. Por más que lo buscaba en sectas protestantes, mi corazón se sentía vacío y lejos de Él, y me iba más hacia el mundo. Un camino de desesperanza. Unos años más tarde, por causas de trabajo, me tocó viajar solo y cambiar de ciudad. Fue ahí donde comenzó una vida de mundo, tanto que llegué a tocar fondo con el alcohol y la escasez de dinero. Mi alma pedía a gritos algo que venía de Dios, pero no entendía qué. Un llamado a la reflexión. Hoy día, meditando en todo esto, entiendo que mi alma, a pesar de todo, siempre me estaba inclinando hacia mi Creador. Buscaba ese amor de Dios y ese vínculo que desde niño quise tener, tanto así que soñaba con ser un sacerdote del Dios Altísimo. Todo lo que pedía mi alma era que yo volteara la mirada y el corazón hacia donde ella fue dada, a Dios, y retomara desde donde había recibido la promesa del Espíritu Santo en el bautizo recibido en la Santa Madre Iglesia Católica. Un nuevo comienzo. Con la vida vuelta a nada, sin empleo, sin amigos, sin nada que perder, pero sin saber que había mucho por ganar, un día me presenté con mi corazón y mis manos vacías frente al sagrario. Esto lo hice porque sentí la necesidad de comenzar de nuevo, pero esta vez hacer las cosas bien. Medité por horas mi vida frente al altar. Moría de hambre en ese momento, pues en todo el día no había comido nada y no tenía dinero para comprar algo de comer. Esto aconteció en el santuario del Divino Niño en la ciudad de Bogotá, Colombia. Volviendo al relato, después de meditar por largo rato mi vida, me acerqué al confesionario. Ahí había un sacerdote. Aproveché para confesarme con él. Lavé mi alma, me vacié de todo y fui absuelto. Creo que desde la primera comunión no me confesaba ni comulgaba. Ese día pude comulgar, lo cual no solo fue mi primer bocado de pan en todo el día, debido a mi situación económica, sino que fue alimento para mi alma. Un gesto de fe. Yo portaba en ese entonces un rosario por lujo, por moda, porque era bonito, pero ese día lo ofrecí en el altar del Divino Niño. Al salir del templo, recibí una llamada en un celular viejo que cargaba. Era una propuesta de trabajo muy buena. Un camino de fe y lucha. Y de ahí en adelante, no les miento, he tenido recaídas porque soy humano, pero no he perdido el horizonte que es Cristo Jesús. He sido golpeado fuertemente por el enemigo en todos los aspectos y ámbitos de mi vida. Aún estoy sufriendo los ataques y las consecuencias de lo que hice, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un testimonio de fe. Gracias a mi Madre, la Santísima Virgen María, a los ángeles y a los santos que han sido mi motivación en este nuevo caminar en la Santa Madre Iglesia Católica. Nadie me invitó, nadie me trajo. Fue mi alma quien se inclinó hacia acá y con ella yo. Gracias a ese impulso de mi alma de volver a donde fue dada y donde fue revestida de Cristo. Un propósito. Hoy soy un católico practicante y estoy escribiendo un libro acerca de la defensa de la fe. Este libro ayudará a mis hermanos a conocer su fe, a amarla y defenderla. Y a nuestros hermanos separados les ayudará a encontrar la verdad. Este ha sido mi testimonio de vida. Espero que sea de mucho bien para las suyas. Dios los bendiga.